tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestro espacio Cristianismo Profundo una vez más. Dios les bendiga. Acuérdense que la semana pasada comentamos que estamos en nuestra penúltima lección. Ya se nos acabó, ahora sí que como dijeran en un programa, lástima que se acabó, lástima que terminó, pero vamos a seguir con otro nuevo tema, muy interesante también. Pero vamos a concluir en esta tarde con la última lección. La siguiente lección es una conclusión del tema, pero en sí hoy es nuestra última lección. Pero vamos a adentrarnos en la lección, vamos a disfrutar de este tiempo. Y vamos a empezar con una oración. Le voy a pedir al pastor Giovanni que nos dirija en una oración para comenzar en esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias, Señor, por las bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, Señor, por tu protección. Gracias, Señor, porque podemos experimentarlas día con día, Señor, y podemos experimentar y ver tu fidelidad en nuestras vidas, Padre. Y te agradecemos también, Señor, por este tiempo, Señor, en especial, en el cual nos disponemos, Señor, con un corazón expectante, con un corazón deseoso de aprender de tu palabra, Señor, de aprender de estos hombres de fe, Señor, que sin duda alguna nos enseña y nos exhorta, nos motiva, Señor, a poner estos principios en práctica, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas, Señor, y en la vida de cada una de las personas que se dispone a ver este video, Señor. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te damos la honra y la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. ¿Dónde está Jehová? El Dios de Elías. Hablábamos la semana pasada. Y en base a eso dejamos para memorizar Santiago capítulo 5, versículo 17, que dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5, 17. Y también, hermanos, dejamos para leer en el segundo libro de Reyes, los capítulos 2 al 7, para aprender esta noche de la fe de Eliseo. Al ver ustedes esta lectura de Segundo de Reyes, capítulo 2, ahí encontramos, luego Elías, más bien Eliseo tomando el lugar de Elías. Sí. Es lo primero que aprendemos aquí, y vimos cómo Elías fue levantado en un torbellino. E inmediatamente empieza Eliseo en acción, profetizando la victoria sobre Moab, también multiplicando el aceite de la viuda, Eliseo y la tsunamita, milagros en beneficio de los profetas, Eliseo mandando a Naamán que se zambulliera en el río para quedar sanado. Uno de los milagros que más me ha impactado en mi vida es el del registrado en el capítulo 6, no sé qué les parece a ustedes, cuando hace flotar un pedazo de hierro, ¿verdad? Un milagro extraordinario. Ahí mismo está Eliseo y los sirios, Eliseo y el sitio de Samaria, y con eso concluye el capítulo 7 de Eliseo, de Segundo de Reyes, capítulo 2 al 7, hablando de Eliseo. La afirmación de que Eliseo recibió una doble porción del Espíritu se demuestra en el hecho de que vivió una vida victoriosa, y también en que llevó a cabo un mayor número de milagros que ningún otro profeta, excepto Moisés. Esta es una nota tomada de la Biblia Thompson. La Biblia Thompson da esta nota de Eliseo, porque algo que debe causarnos inquietud, hermanos, es tratar de entender por qué Eliseo, antes de despedirse de Elías, le dijo:
Pídeme lo que quieras, dice Elías, y te lo concederé. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Verdad? Y Eliseo pidió, bueno, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Quiero que una doble porción de tu espíritu pose sobre mí. Entendamos, hermanos, que aquí no le está orando a Dios para que le dé una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Simplemente le estaba diciéndole a Elías que una doble porción de tu espíritu pose sobre mí. La pregunta aquí es, ¿el Señor le dio más poder en el espíritu a Eliseo que a Elías? ¿Qué piensan? Por eso digo que eso debe causarnos cierta inquietud, ¿no? Sí. Leer eso aquí empezando el segundo libro de los Reyes, y definitivamente Elías le dice a Eliseo, cosa difícil has pedido, Sí. ¿verdad? Por eso hago esta mención de la nota de la Biblia Thompson, ¿verdad? Simplemente leemos en los testimonios de Elías y de Eliseo que ciertamente Eliseo llevó a cabo un mayor número de milagros que Elías. Creo que si los contamos, vemos que Eliseo hace por lo menos el doble Sí. de milagros que Elías. En Segundo de Reyes, precisamente capítulo 2, versículo 9, dice: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Elías, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La Biblia, Dios habla hoy, tiene una nota ahí en este versículo que dice que lo que realmente Eliseo quiso decir es que Elías pide ser el sucesor principal. Eliseo pide ser el sucesor principal de Elías. Eso es lo que realmente está diciendo. Ok. Porque estaban ahí todos los profetas, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver en un comparativo cómo enfrente de los profetas empieza a manifestarse el poder de Dios en la vida de Elías, y hacen un comparativo, de Eliseo, y hacen un comparativo con Elías, los mismos profetas. Entonces, Eliseo fue el hombre de la doble porción. No se conformó con lo mismo de su maestro. Eliseo quiso más, pero lo vamos a ver simplemente reflejado en el servicio. No simplemente el hecho de decir yo tengo más o quiero más, sino en el servicio es donde se vio la doble porción en la vida de Eliseo. Tremendo hombre de fe, como ustedes ya lo leyeron y como vamos a hacer un comparativo en esta charla que tendremos, viendo los pasajes que leeremos a continuación. ¿Ok? Correcto. Muy bien, pues para empezar, dice: en muchas maneras el ministerio de Eliseo fue similar al de Elías. Por lo menos podemos ver que hicieron varios milagros similares y pronunciaron juicios similares. Lea con atención los pasajes e identifique la similitud entre Elías y Eliseo. Y el primer pasaje que tenemos aquí es Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 16. ¿Lo leemos todo? Pues vamos a ir leyendo a ver cuánto alcanzamos a leer. Dice 17 del 9 al 16. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y la comparación en cuestión de Eliseo la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 13. Que dicen lo siguiente: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La comparación aquí, hermanos, entre Elías y Eliseo es que ambos, por voluntad propia y por mandato de Dios, estaban listos para ayudar a extranjeros, a gente que no era de su mismo pueblo. El caso de Elías a una viuda de Sarepta de Sidón. El caso de Eliseo a Naamán el sirio, ¿verdad? El caso de Naamán está interesante, muy interesante, ¿no? La historia de Naamán es muy, muy interesante, hay mucho que aprender de esa historia, pero estamos viendo aquí el comparativo entre lo que hacían un profeta y el otro, y en este caso, en esos 2 largos pasajes que nos tocó leer ahorita, esta es la comparación entre Elías y Eliseo, ayudando a gente extranjera en la manera en que Dios les mandó que lo hicieran. En el caso de Eliseo fue ofensivo para el sirio, ¿no? Porque le dijo: bueno, yo pensé que Eliseo me iba a atender, iba a venir, me iba a hacer honores, ¿no? Pero no, simplemente ahí estaba el hombre de Dios haciendo lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Sí. Punto, ¿verdad? También tenemos otro comparativo. Ya leímos Primero de Reyes 17, ¿verdad, Moy?
17 del 9 al 16, de lo que leyó Moy, en donde aparte de que la mujer era extranjera, también vemos el caso de que era una viuda en necesidad. ¿Y qué dice entonces Segundo de Reyes 4, del 1 al 7? También este pasaje de los milagros de Eliseo son impresionantes. Bueno, voy a leerlo y Moy nos hace el comparativo aquí. Ya leímos 17. Ahora Segundo de Reyes 4 dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cuál es aquí, hermano, el comparativo entre Elías y Eliseo? Aquí el comparativo es que ambos suplieron necesidades de las viudas. A ambos les tocó un caso con una viuda y suplieron las necesidades de las viudas. En el caso de Elías, suple comida directamente, hay una multiplicación de alimento. En el caso de la viuda, aceite para proveer todo lo que ella necesitaba, juntamente con sus hijos. En Primero de Reyes, Moy, 17, del 17 al 24. Dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Muy bien. Esto es con relación a Elías. Y con relación a Eliseo está en Segundo de Reyes 4. Ya nada más vamos a leer este pasaje, hermanos. Después vamos a mencionar nada más los ejemplos. Pero estamos dando la idea, el comparativo entre Elías y Eliseo. Este caso fue Elías, ahora Eliseo en el segundo libro, capítulo 4, versos 18 al 37. Una extensa lectura otra vez. Es Segunda de Reyes 4, 18 al 37. Y bueno, el contexto, hermanos, es de una mujer, una tsunamita, que se preocupaba, se disponía en su corazón siempre y quería atender siempre a Eliseo, ¿no, pastor? Sí. Y yo creo que gracias a eso, el Eliseo suple o le da algo a ella a cambio. Y es el que ella no tenía un hijo, y él le concede, por medio del poder de Dios, tener un hijo. Y los versículos dicen, en el 18: y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios,
y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para quitarla. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos, y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes; si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi, y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. ¿Cuál es aquí el comparativo entre Elías y Eliseo? Bueno, que los dos hicieron el milagro de resucitar a hijos únicos. En este caso, los dos eran hijos únicos, y aquí Dios está usándolos para hacer el mismo tipo de milagro. Estamos mencionando estos ejemplos, hermanos, por la petición de Eliseo: que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Aquí llevamos 3 milagros que hicieron ambos, ¿verdad? Voy en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45, habla de Elías. Y en Segundo de Reyes 3, del 9 al 20, habla de Eliseo. ¿Cuál fue el milagro ahí de ambos? Pues recordamos que esa parte de la escritura de Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 41 al 45, es cuando Elías ora para que descienda lluvia, y manda a su ayudante, a su chalán, y le dice que se acababa de ver una nube, ¿no? Y su chalán le dice: pues ve allá una manchita como el tamaño de la mano, de la palma de la mano, y dice: pues ve y avísale al rey porque se va a venir el tormentón. Sí. Entonces el milagro que vemos ahí, tanto en los dos ejemplos, es que el Señor proveyó agua en tiempo de sequía por medio de los profetas, tanto de Elías como Eliseo. Correcto. Yoba en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos 19 al 21, y Segundo de Reyes 8, del 7 al 13, uno de Elías, otro de Eliseo. ¿Qué milagro hacen ahí ambos profetas? Bueno, ambos profetas pronuncian sentencias sobre reyes, profetizan juicio, y vemos cómo se cumple el juicio sobre esos reyes. Y el Señor los usó a los dos, y el Señor respaldó a los dos en ese milagro, ¿verdad? Voy ya en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículos 9 al 12, hablando de Elías. Y
del capítulo 2, versículos 23 al 25, hablando de Eliseo, ¿qué milagro hicieron ambos profetas? Vemos el milagro de que proclaman venganza contra el injusto. Los dos, ¿verdad? Los dos. El caso de Eliseo está chistoso, ¿no? Porque le dicen calvo. Es cuando está ahí el mentado pasaje de que salieron osos y se comieron a los chamacos que se estaban burlando del profeta. Alguna versión más moderna, hablando como dice Moy, en el caso de Eliseo, el capítulo 2, versículo 23, dice que se burlaban de él diciendo calvo sube, eso nos registra la Reina Valera 60. Alguna otra versión dice vete de aquí viejo calvo, y dice que eran 42 muchachos que murieron por el juicio decretado por el profeta sobre los chamacos, ¿verdad? Ambos, tanto Elías en el capítulo 1, como Eliseo en el capítulo 2, están proclamando venganza, juicio contra injustos, ¿verdad? Y Jehová en Segundo de Reyes 2:8 y Segundo de Reyes 2:14. Ahora vamos a leer este pasaje. 2:8, Moy. Es un versículo de cada uno. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ajá. Seco. Ajá. ¿Y 2:14? Seco. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Exacto. Entonces, ¿qué milagro hicieron ahí, Jehová? Ambos. Los dos partieron las aguas del Jordán. Correcto. Ahora, el versículo 15, capítulo 2, versículo 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Aquí vemos cómo Elías le concede la petición de Eliseo. Claro, se lo había dicho, ¿no? Si tú vienes cuando yo fuere levantado, se te concederá. Primero le había dicho, difícil cosa has pedido, sí, pero tienes que estar ahí al pendiente cuando yo sea arrebatado de ti. Y así lo hizo. Y aquí está el testimonio de los compañeros de ellos, los profetas, diciendo sin duda alguna, el espíritu de Elías está reposando en Eliseo. Y hasta aquí vemos, hermanos, y contamos 7 milagros que hicieron ambos, tanto Elías como Eliseo. Entonces, por el testimonio de las Escrituras nos podemos dar cuenta que Eliseo fue un hombre más poderoso y fructífero. No leemos en la Biblia que Eliseo se haya quejado, que se haya desanimado, que haya huido de sus enemigos. Hasta en su muerte, Eliseo se mostró poderoso. ¿Qué dice Moy? Segundo de Reyes 13, 20 y 21. Deberíamos leerlo casi al final, pero aquí tengo esta nota. Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Ajá. Aún en su muerte, Eliseo se mostró poderoso. Quiero buscar el polvito de los huesos de Eliseo. Es interesante, hermanos. No debemos verlo con menosprecio ni con duda alguna, ¿no? Tanto de uno como de otro no hay comparativo. Nosotros estamos viendo el comparativo para tratar de sacar de dónde está esa expresión que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí, ¿verdad? Pero voy a volver a leer esta nota, hermanos, que tengo aquí. Por el testimonio de las Escrituras, nos podemos dar cuenta que Eliseo fue un hombre más poderoso y fructífero. No leemos en la Biblia que Eliseo se haya quejado.
¿Elías se quejó? Sí. Sí. No leemos en la Biblia que Eliseo se haya desanimado. ¿Elías se desanimó? Sí. No leemos en la Biblia que Eliseo haya huido de sus enemigos. Elías huyó. Huyó de Jezabel. ¿Verdad? Sí. Entonces, hay algo más en la vida de Eliseo, y es que no leemos ese tipo de actitudes. Y lo que sí leemos al final es que, como decíamos ya, sus huesitos, cuando un muerto cayó, cuando un cadáver cayó donde estaban los huesos de Eliseo, recobró vida. Sí. ¿Verdad? Ahora, déjenme adelantar un poquito, hermanos, aquí, ya que estamos en 2 de Reyes 13, el versículo 14 es muy revelador, hermanos. Dice 2 de Reyes 13, versículo 14: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y sigue diciendo hasta llegar al versículo 20, que dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Y luego vemos el milagro de un cadáver cayendo sobre los restos de Eliseo. Pero lo que quiero mencionar aquí, hermanos, es que el tremendo profeta que unos años antes le había dicho a su maestro, el maestro le pregunta: dime qué quieres que haga por ti antes de que sea arrebatado de ti. Y Eliseo dijo: Señor, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Y acabamos de leer un comparativo, no leímos todos los ejemplos, pero usted puede leer 1 de Reyes y 2 de Reyes enfocándose en los milagros de Elías, enfocándose en los milagros de Eliseo, y nos vamos a dar cuenta que Eliseo hizo el doble, por lo menos el doble de milagros que Elías. Nos damos cuenta que Elías en algún momento se quejó, se desanimó y huyó de sus enemigos. No así en Eliseo, ¿verdad? Pero este tremendo profeta de Dios, Eliseo, cuando estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Menciono esto, hermanos, con temor y temblor, con mucho respeto, pero debemos tener mucho cuidado cuando hay personas que nos dicen que un cristiano no se debe enfermar, que un cristiano no debe morir de enfermedad, que podemos declarar una sarta de barbaridades, que ejemplos como este nos dicen todo lo contrario. Incluso le atribuyen, pastor, a que alguien que está padeciendo de alguna enfermedad, que es juicio, que es castigo de Dios, ¿no? Exacto, estás en pecado, por eso te está pasando eso. Y aquí estamos viendo a un tremendo hombre de Dios que tuvo un testimonio un poquito más elevado, por decirlo de alguna manera, que su maestro, muriendo de la enfermedad que murió, ¿verdad? Entonces sí debemos tener mucho cuidado, porque hermanos, todos nosotros conocemos tremendos hombres de Dios, de buen testimonio, ministros, algunos buenos cristianos, no necesariamente ministros, pero buenos cristianos con buen testimonio, en el cual nos sorprendemos y decimos: pero ¿cómo es posible que este hermano, que yo me di cuenta que amaba a Dios, que servía a los hermanos, o este pastor, o este predicador, o este misionero, o este evangelista, está muriendo de una enfermedad, y muchas veces dolorosa? Y el único consuelo que nos queda mencionar ahí, y lo vemos reflejado siempre en los velorios y en los mensajes que se envían, lo bueno es que ahora ya está en la presencia de Dios. Es lo único bueno que nos queda decir, sí, ¿verdad? Pero menciono esto, hermanos, con mucho respeto y con mucha reverencia, que este tremendo profeta de fe increíble murió de la enfermedad que tenía. Murió enfermo, sí, sin duda alguna. Y vemos aquí que incluso después de que murió enfermo, sus huesitos tienen poder para resucitar. Todavía ahí se ve reflejado el poder de Dios en la vida de Eliseo. ¿Ok? Vamos a continuar con otro comparativo.
Bueno, vamos a ver en Segunda de Reyes. No, el número 2. Ok, sí, perdón. La Biblia nos da testimonio que Eliseo fue un hombre obediente a Dios y que siempre hacía las cosas que a Dios le agradaban y hablaba conforme a la voluntad de Dios. Vamos a leer algunos pasajes, hermanos, y vamos a identificar la obediencia de Eliseo y las cosas positivas que siempre hacía o decía. Y la primera se encuentra en Primera de Reyes 19, versículos 20 al 21. Estos los vamos a leer igual. Sí, vamos a leerlos. Ajá. Dice el 20-21: Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cómo podemos identificar en este caso la obediencia de Eliseo? Bueno, fue obediente al llamado de Dios. Fue obediente inmediatamente al llamado de Dios. Segunda de Reyes, ahora es el capítulo 2, versículo 9. Lo leo yo. Dice 2:9: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Elías: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lo que podemos ver aquí en tanta mención que hemos estado haciendo esta noche de este versículo en particular es que buscó muy activamente un poder espiritual en su vida, y eso fue lo que le pidió a su maestro cuando le hizo la invitación: pídeme qué quieres que haga por ti. Y él buscó un poder espiritual más que otras cosas. Correcto. Bueno, la siguiente cita, hermanos, está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y vamos a ver cómo Eliseo hablaba con autoridad. Dice: ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Como les decía hace un momento, vemos aquí cómo Eliseo hablaba con autoridad. En base a lo que dice el versículo 17, ¿no? Porque así ha dicho el Señor. Sí. ¿Verdad? Por eso lo estamos poniendo aquí en identificando la obediencia de Eliseo en las cosas positivas que siempre hacía. Que hacía y decía. Así decía. Ajá. La siguiente cita es el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 34 y 35. Dicen: Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Lo que nos relata este pasaje es que en todo tiempo Eliseo trabajó con todo su corazón, lo hacía con pasión. Con pasión, hacía lo que hacía por mandato del Señor. En el capítulo 5, versículos 15 y 16, es muy interesante esta nota, hermanos. Miren, dice: Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Aquí, de alguna manera, el caso de los siervos de Naamán y del mismo Naamán trataban de alguna manera como de extorsionarlo, ¿no? Sobornarlo, pero no aceptó el soborno ni se dejó corromper. Simplemente le dijo Eliseo a Naamán: tú vas a hacer lo que yo te diga, si quieres ser sano, si no quieres ser sano, pues allá tú. Sí. Oye, pero mira, te vamos a dar presentes. No, guárdate tus presentes, no quiero nada de eso. Yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer, simple y sencillamente. Y aquí
en obediencia al Señor, él no recibió absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, en el siguiente pasaje, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 y 16, vamos a ver cómo Eliseo tenía siempre un espíritu de victoria, totalmente dependiente de Dios. Dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces vemos aquí cómo siempre tenía un espíritu de victoria, de confianza en Jehová. Le creía al Señor. Sí. Le creía al Señor, es lo que había aprendido de su maestro. Y aquí está, en obediencia al Señor, siempre con una visión victoriosa espiritualmente y en obediencia al Señor. El siguiente versículo es ahí mismo, el que acaba de leer Jehová, nada más el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Increíble está este. Y lo que nos dice este versículo es que fue un hombre de gran visión espiritual, o sea, estaba siempre confiado y respaldado en Dios. Porque sabía que tenía el respaldo de Dios. Sí. No había duda alguna. Sí. Algunas veces, hermanos, hemos usado esta experiencia de Eliseo para mencionar cosas como: si el Señor nos permitiera ver el ambiente espiritual, nos daríamos cuenta de cuántos peligros el Señor nos ha librado poniendo su protección alrededor de nosotros. Sí. Aquí su siervo no alcanzaba a ver. Eliseo, tal vez él mismo no lo estaba viendo, pero él sabía lo que estaba pasando. Y su siervo estaba más temeroso y le dijo: Señor, nos van a matar, van a acabar con nosotros. Señor, ábrele los ojos espirituales para que se dé cuenta. Y sucedió este milagro. Un hombre con una gran visión espiritual. Increíble, increíble, hermanos. Y en el capítulo 13, otra vez, como les dije hace rato, me adelanto un poquito, pero volvemos ahí al capítulo 13, los versículos 14 al 19, Jehová. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y luego se murió. Y luego colgó las chanclas. Sí. Murió victoriosamente, hermanos. Es increíble esto que pasa aquí entre los versículos 14 y 20, porque el 14 nos revela que ya Eliseo estaba enfermo de la enfermedad que murió. Luego todavía es usado por el Señor para traer otro juicio por la desobediencia de un hombre, y luego muere. Aún en eso, hermanos, podemos ver a Eliseo muriendo, aunque estaba enfermo, victoriosamente, viendo el respaldo del Señor en su vida. Sí. ¿Tenemos algo que aprender de Eliseo, Juan? Un puño de cosas, pero pues estamos limitados a un límite de tiempo.
Hermanos, el mismo Dios de Eliseo es nuestro Dios, el mismo Dios de Elías. Les decía, estamos haciendo comparativos en la lectura. No podemos hacer comparativo entre los personajes porque Elías, aunque tuvo sus detalles como ser humano, sin duda alguna fue para dejarnos enseñanza. Los escritos del Nuevo Testamento nos están dejando ver que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿verdad? Y lo vemos aquí, temeroso, cosa que no vimos en Eliseo. Pero ya más adelante, cientos de años más adelante, Pedro, Juan y Jacob tuvieron la bendición en lo que conocemos como el monte de la transfiguración de ver a Elías, acompañado del maestro de maestros y del representante de la ley de los patriarcas, que era Moisés. Elías y Eliseo, increíbles hombres de fe. Tenemos mucho que aprender de ellos. Hermanos, esta noche tengo que leer Hebreos capítulo 11, versículo 32, que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todo este relato, hermanos, con el que culmina el capítulo 11 de los héroes de la fe. Lo menciono, hermanos, porque, como decíamos, hoy sí es nuestra última lección de personajes, a cada lección le estábamos llamando aprendiendo de la fe de, y mencionamos algunos de ellos. Nos faltan muchísimos más, y decía el escritor de los Hebreos, tiempo nos faltaría, pero hermanos, ya tendremos otra temporada, otra oportunidad aquí en nuestro espacio Cristianismo Profundo para retomar el tema de la fe y hablar y aprender de muchos más hombres de la fe que están en las Escrituras. Mientras tanto, queridos hermanos, aprendamos esta noche de la tremenda fe de Elías y más de la de Eliseo, que se atrevió a decirle a su maestro: quiero ser tu heredero directo, que una doble porción de tu espíritu caiga sobre mí, con todos estos ejemplos que leímos en las Escrituras. No tuvimos hoy un diálogo entre preguntas y respuestas, porque hay tanto de este hombre que simplemente estábamos leyendo los comparativos entre él y su maestro Elías. Pero sin duda alguna, hermanos, mucho tenemos que aprender de este tremendo hombre de Dios, Eliseo. ¿Algo más, muchachos? No. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro, gracias. Gracias por la vida de Eliseo, este hombre de fe, este hombre pegado a su maestro, aprendiendo de su maestro, y sabía qué responder cuando su maestro le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado de ti? Inmediatamente él dijo: yo quiero que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Sabía lo que quería, sabía lo que pedía, y aquí lo vemos recibiendo lo que él estaba pidiendo. Ayúdanos a aprender en esta noche
del hombre que hemos tenido en nuestro diálogo, Eliseo. Y pese a que era un ser humano, que su cuerpo se le enfermó y murió de esa enfermedad, es honrado en tu palabra por la tremenda fe que él mostró en obediencia al Dios del universo. Que nosotros podemos decir esta noche: gracias, porque es nuestro mismo Dios, nuestro Señor, y ahora con mucha satisfacción podemos decir: es nuestro Salvador. Gracias por estos hombres de fe, de quienes podemos aprender mucho. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre Santo. Amén. Vamos a dejar de tarea, hermanos, memorizar. Si no lo tienen memorizado, si ya lo tienen memorizado, nada más recordar. Hechos 1:8. Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿No dejamos tarea de lectura? Sí, pues es la reacción de los hermanos. Pastor, ¿por qué no? Bueno, por muchas razones, hermanos, porque la próxima vamos a hacer un resumen de frases que encontramos en la Biblia relacionadas con fe. Vamos a leer muchos versículos y vamos a encontrar ahí qué dicen esos versículos de la fe. Así es como vamos a terminar este bloque de la fe que actúa. Vamos a terminar de esa manera. Y además, hermanos, la próxima semana entramos a lo que se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, y vamos a tener bibliotón en el cantón. Entonces el domingo vamos a dar la distribución del bibliotón en el tiempo de la iglesia, y todos como iglesia vamos a leer en la Semana Santa la Biblia completa, así como lo hicimos con el reto del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Nuevo Testamento, las semanas pasadas. Después del bibliotón en el cantón, después de la Semana Santa, después de la de Pascua, vamos a entrar al reto, como hicimos con el Nuevo Testamento. Vamos a hacer el reto del Antiguo Testamento con la ayuda del Señor. Así es que, hermanos, vamos a leer juntos la Biblia muchas veces en este 2021 con la ayuda y bendición del Señor. Mientras tanto, amados hermanos, oramos con todo nuestro corazón que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestras vidas y en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Dios nos bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga.